Pues bienvenidos a Detrás del Artista. Estamos de manteles largos porque tenemos el día de hoy a una invitada muy especial. Es nuestro primer capítulo del año, entonces estamos muy felices. Y bueno, pues tenemos a una invitada que es actriz, es cantautora, es diseñadora y es creadora del Heavy Nopal. Y soy un gran admirador de su trabajo. Con ustedes, la gran Astrid Haddad. Astrid, ¿cómo está? Muy, muy bien, gracias. Muy contenta de estar contigo y con todos los amigos que nos miran. Pues para empezar la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cómo recuerdas esa primera impresión del público cuando les mostraste tu concepto, toda esta propuesta de cabaret y sobre todo los vestuarios, que han sido un sello muy importante y muy bonito de tu carrera? Bueno, eh, cuando estás ante un público, bueno, la primera vez pues te mueres de miedo y, y después te sigues muriendo de miedo. Porque los nervios no se quitan nunca, pero es una satisfacción infinita, es insólito la satisfacción que uno puede tener cuando logras la comunión con el público, cuando tú sientes que estás, cuando tú sientes que ya te conectaste con quien están, con la gente que está allá frente a ti, sientes que has llegado a un estado único de conciencia, es como un estado, puedo decir, es como una felicidad universal, no sé cómo llamarlo, pero es algo muy fuerte, muy grande. Sí, es muy bonito aparte lo que dices porque justo esto es el arte, ¿no? Sentimientos, es hermoso como cuando tú haces algo artístico la gente lo recibe y logra entender tu mensaje, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de saber qué es arte es haciendo arte, para que de verdad sientas lo que haces, lo que disfrutas. Exactamente, además es un privilegio dedicarse a esto porque, eh, digo, se trabaja mucho, pero se divierte uno mucho. También sufres mucho porque no todo el tiempo vienen las ideas como tú quisieras, pero es algo que no se siente como un trabajo, porque es todo el día estar dentro de tu mente, siempre está pasando algo que tiene que ver con lo que va a pasar en el escenario. Es increíble, o sea, es algo, eh, eh, es muy fuerte saber que todo el tiempo, y es algo que no me molesta para nada, al contrario, todo el tiempo tu cabeza está abierta para que entre cualquier idea de algo que has estado trabajando, o aunque no estés trabajando de algo que ya has trabajado y que lo puedes perfeccionar de otra manera. Entonces ocupa la mente de una manera saludable, digamos, muy hermosa. Y esto que mencionas me recuerda mucho a, bueno, yo tengo 18 años, soy productor, soy cantante, soy actor. Un artista independiente es todólogo, ¿no? Es su todo. Y estas entrevistas justo las empecé porque muchos compañeros de mis edades me decían que se querían dedicar al arte, que decían que sus papás le decían, es que el arte no es un trabajo y de artista te vas a morir de hambre, ¿no? Y yo creo que todo trabajo necesita mucho esfuerzo, mucho compromiso, pero necesitas hacer lo que haces, lo que amas, porque ahí es donde pones compromiso. Y si haces algo que no te gusta, por eso tenemos muchas personas frustradas en esta sociedad, porque hacen cosas que no les gusta y no le ponen el Es corazón. exactamente porque hay gente que privilegia otras cosas en lugar de lo que está en el fondo de su mente y de su corazón. Y eres muy joven, 18 años, y Sí. eres cantante, qué bien. ¿Qué cantas? Yo, rancheras, de todo, le hacemos ahí de todo. Ah, Somos, genial. Oye, pues te felicito. Entonces somos colegas. Estoy muy contenta de estar contigo. Qué bien. Además, me pone muy contenta que gente tan joven conozca mi trabajo. Porque, bueno, quiero decirte que mi trabajo no es por modas, es algo que yo he inventado, que ya llevo 40 años haciéndolo, pero que todo el tiempo estoy pensando cómo renovarlo y cómo conectar directamente con la gente más joven, y cómo mostrar que hay algo distinto de lo que son las modas.
que hay algo, que hay otro tipo de creación en donde también te diviertes, donde no es aburrido para, pero también aprendes mucho y te hace pensar, porque eso es el cabaret. El cabaret Sí, sí, no es nada más pararse, cantar, bailar y lucir unos preciosos vestuarios. Es también, bueno, además de que es el cabaret, además de que es una fusión, una mezcla de varias disciplinas, que son el teatro, la danza, la música, la plástica, la literatura, porque todo va incluido. Eh, es también, digamos que es una disciplina muy completa, porque además no se trata nada más de divertir, sino también de hacer que la gente divirtiéndose reflexione o se incomode o piense en otras cosas y pueda discernir, pues es algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados. y aparte tu propuesta de cabaret que es increíble, que bueno, quienes no conocen a lo mejor el trabajo de Astrid Haddad, pues es un cabaret político, un cabaret histórico, en el que si quieren saber de historia, no quieren abrir un libro, vayan a un concierto de Astrid Haddad, porque con muchas risas se van a enterar de todos los chismes de la historia, de cosas políticas, y justamente, aparte de divertirnos, pues dejas un mensaje, ¿no? Para que la gente pues se vaya pensando en la sociedad, en la historia, y aunque dicen que la historia es para no repetir los hechos pasados, pues a veces no, Que siempre no se se logra eso, ¿no? cómo innovarse a sí misma, cómo superarte, porque algo que no me gusta es quedarme tranquilamente y decir, bueno, ya hice esto y aquí me quedo. No, me gusta estar todo el tiempo, soy muy curiosa además, y entonces me gusta estar curioseando y buscando cosas nuevas, y, y luego por tanto curiosear, pues se encuentra uno con cosas maravillosas, la verdad, y historias también maravillosas. Yo en el espectáculo más reciente, que fue sobre el barroco mexicano, pues me encontré con un personaje fantástico que muy poca gente conocía, y yo lo conocía por los poemas de Sor Juana, que yo, haciendo mi investigación, cuando dije voy a hacer algo sobre el barroco mexicano, porque ya me habían llamado para hacer una función sobre el barroco en el Museo Metropolitano de Nueva York. Entonces me puse, ya tenía yo mucho avanzado, pero estaba yo estudiando todavía Sor Juana. Y en una de esas me encuentro en uno de sus poemas con el nombre de una mujer que se llamaba eh, la monja Alférez, le decían la monja Alférez. Y bueno, pues ¿quién es esta mujer? Y de repente, pues me pongo a averiguar y me doy cuenta que entre el montón de libros, yo tenía un libro de la monja Alférez que era su biografía, un libro viejísimo, viejísimo, que quién sabe, yo antes iba mucho cuando todavía tenía mucho tiempo, iba a las librerías de viejo y compraba cualquier cantidad de cosas. Y entonces me puse a leer su historia y me di cuenta que es una mujer que en el siglo mujer se viste de hombre, porque no quería. Ella era un hombre nacido en cuerpo de mujer. Y entonces eso es una mujer que decide la gana en una época en que no es como ahora que, bueno, si eres, si naces hombre en cuerpo de mujer, puedes hacer muchas cosas o puedes travestirte y no pasa, travestirte y no pasa nada. Pero en esa época, hacer lo que ella hizo significaba la hoguera. O sea, no era cualquier cosa, te jugabas la vida. Y cuando la caballería, en donde los que iban con la espada en el caballo, y una mujer que sale del convento, se escapa, se hace un traje de hombre, porque si algo aprendí en el convento es a coser, además de leer, que en esa época casi nadie leía. Bueno, la mamá de Sor Juana no sabía leer, con eso nos damos cuenta de cómo era la época. Entonces, esta mujer, pues en el convento, porque sus propios padres, porque desde muy pequeña ya era muy rebelde y muy gritona y muy enfrentada. Y entonces ella se da cuenta que ella no puede vivir esa vida, que ella no se puede quedar en el convento. Y
y la meten desde los 15 años. A los 15 años se escapa y se viste de hombre y se va por el mundo y llega a América después de ser paje, después de tantas cosas, llega a América y se convierte en soldado y por eso gana como de capitán, porque era tan fuerte, tan arrojada, tan enloquecida, tan rabiosa y tan furiosa, que le dan, gana el grado de alférez y después, pues es cuando la descubren, la mandan a España y ella, el rey, una cosa la salva, una cosa, el ser virgen, era muy importante para la época. A pesar de todo lo que había vivido, seguía siendo virgen. Y cuando la descubren como mujer, la mandan a meter al convento, ella dice no, habla con el rey se asombra con su historia y le dan una pensión. Bueno, hasta Maturgo de la época en Madrid hizo una obra de teatro con su nombre y se hizo famosísima. Y luego el Papa le dio, porque ella le escribe al Papa o lo va a ver, creo que lo va a ver, bueno, porque su vida es entre mito, verdadera historia, entre leyenda y verdadera historia, pero yo digo que cuando algo se se convierte en verdad, porque esta mujer, el Papa del mundo con sus aventuras, se cansa porque odiaba ese tipo de vida tan refinada. Ella era para las selvas, para pelearse, para los bares, y regresa a América. ¿Y a dónde se va? Se va a Veracruz y muere cerquita de Orizaba. Es más, quien quiera conocer a la monja alférez, su busto está en Orizaba. Entonces te digo, te encuentras estas historias maravillosas cuando ni te las esperabas. Y a mí me apasionó. Es lo que te digo, ya no se convierte en trabajo, es una diversión. Estaba tan apasionada que le escribí una y me divertí mucho haciéndolo. Y esas son las satisfacciones de trabajo. Sí, claro, y nosotros como público que conocemos pues esas historias que no nos enseñan en la escuela, que son maravillosas. Y mi siguiente pregunta, ¿quién o qué consideras una inspiración en tu carrera? Bueno, he tenido muchas inspiraciones, que todos mis espectáculos son parte de la inspiración, porque la inspiración es ese algo misterioso que, que viene del espíritu, sea lo que es inmaterial, y que cuando te llega es como si dialogaras con las musas, porque la inspiración cuando se realiza es algo, porque para que la inspiración llegue tienes que tener antes una preparación, tienes que investigar, tienes que buscar, tienes que usar cosas, desecharlas, porque no todo el tiempo te llega la inspiración a la primera. Entonces la inspiración es ese algo misterioso que te viene, que se manifiesta como algo mágico, porque es como si viniera del universo de energías que tú has estado creando con tu búsqueda, porque la inspiración es la respuesta a una búsqueda, para mí. Y en esa búsqueda intervienen muchísimas cosas. Interviene, por supuesto, toda la música, interviene la literatura, interviene la historia, interviene hasta tu entorno, interviene, hasta el presente interviene. Sí, claro, es hermoso, ¿no? Esta parte esencial, importante y la base de toda creación. ¿Qué momento, Astrid, consideras en tu carrera que te has sentido más orgullosa? En el concierto, en alguna presentación que tú hayas dicho, wow, o sea, soy Astrid Haddad, tengo aquí un público delante. En qué momento de tu carrera has sentido
eso bonito en el corazón de saber y ver todo tu carrera. Pues muchísimas veces, la verdad, he viajado por 5 continentes y he estado en lugares en que no se hablaba ni una palabra de español, ni una palabra de inglés. Eso me pasó en Alemania Oriental. Y, y, y estaba yo en un teatro muy grande en donde solo se daban conciertos y tenía una traductora y de vez en cuando pues yo ponía a la traductora para que les dijera en ruso o en alemán que más o menos qué era México y de qué trataban mis canciones y, y, hablarles un poco de la cultura mexicana. Y, pero muy poquito, todo era muy rápido, no como yo normalmente hablo bastante porque me gusta mucho dialogar con decirle a la gente lo que pienso y lo que es. Tengo mucho humor, bueno, trato de hacerlo con mucho humor, pero esta vez hablé muy poco y solo cantaba. Y con mis músicos, y yo cantaba, y por supuesto me cambiaba de vestuario con las canciones, y el público no aplaudía. Y yo no sabía por qué, yo no sabía si estaban contentos o no estaban contentos. Yo veía a la gente muy tranquila y muy bien, y resulta que como era de conciertos, pues no estaban acostumbrados a aplaudir entre canción y canción. Entonces, cuando terminé, se paró el teatro así de golpe y empezaron a aplaudir y a golpear el piso. Yo casi me desmayo de la emoción, porque fue algo, todavía lo cuento y de verdad lo he contado no sé cuántas veces y me vuelvo a conmover de haber tenido esa suerte tan extraordinaria de que lo que hago pueda ser entendido aún sin palabras. Y es cuando yo dije, claro, la música es un puente universal y nos podemos entender. Ya ves que luego no nos entendemos ni con los amigos, ni con la gente que está al lado de uno, y de repente sientes que te puedes entender así, tan fácilmente, y con algo tan maravilloso como es la música y el trabajo que uno hace, por supuesto, o sea, todo lo que hay detrás. Sí, claro, sí, siempre dicen, ¿no? Que la música es un gran lenguaje que nos une y yo creo que el arte, pues todas estas expresiones que vienen del corazón, pues siempre conectan con la gente y no necesitamos hablar el mismo idioma para entender lo que viene del corazón. Sí, es que cuando lo haces sinceramente y cuando lo haces con toda tu pasión y con todo tu amor, yo pienso que conmueves o te puedes conectar con los demás. Porque te voy a contar otra anécdota que me pasó en Madrid. Yo tenía que cantar en el Conde Duque, que es un lugar muy exclusivo para gente muy famosa. Yo no era tan famosa, pero era un poco conocida en España. Y, y había tenido una gira muy fuerte y que me enfermo el día anterior y que me pongo ronca. Y me dicen, ¿vas a suspender? Y dije, no, está vendido todo. ¿Cómo voy a suspender? Yo no puedo dejar mal a la gente. Pues canté estando ronca y el público fue, cuando terminé, era una cosa, era enloquecedor, era muy fuerte y muy conmovedor. Entonces son esas cosas que te digo que eh, tienes muchos regalos con este trabajo, tienes unas alegrías enormes y, y te sientes, yo me siento privilegiada, tocada por las musas y por los dioses y las diosas, porque la felicidad que se llega a sentir es enorme y es algo que llevas en tu vida cotidiana, porque estás muy tranquila con la vida, muy bien, cuando te ha pasado, la vida te ha dado tantos regalos. Sí, claro. Y pues sí, es que es hermoso lo que hace todo el arte y invitarlos a todos nuestros espectadores a adentrarse más en el arte, mucho más en México, ¿no? Que algo que yo decía en una entrevista, que les decía, yo creo que los mexicanos no estamos conscientes de qué tenemos, de toda la riqueza cultural que tenemos, que no se ve en todos los países, y tenemos que valorarla más, apreciarla, ya sea en cartonería, en los bordados, en música. Tenemos
mucha cultura que necesitamos promover más y darle más difusión, porque es hermoso lo que tenemos en nuestro país. Bueno, es que sí, somos un país multicultural riquísimo, porque los que han leído un poco de historia saben que pues antes de la conquista no era, México no era un país, para empezar. Este, Había un imperio, pero un imperio en donde cada estado, por decirlo, cada tribu, porque eran como tribus, tenía su propio lenguaje y Ujú. su propio ser. Y entonces, y en México, todavía hace unos años, no sé ahorita cuántos, pero hay más de 68 lenguas. Entonces, tú vas de un estado a otro de la República, se come distinto, se habla distinto. Somos un país multicultural. Entonces, tenemos una riqueza histórica y cultural enorme, enorme. Y bueno, y eh, eh, con este mestizaje que se hizo, aunque a muchos no les gusta hablar de eso, pero somos mestizos, nos guste o no, con este mestizaje que se hizo, se unieron no dos, sino varias culturas, y por eso también tenemos esta riqueza. Hay una mezcla de de muchas culturas, y eso es una ventaja también. Y tenemos que saberlo aprovechar, como tú dices, tenemos que desarrollarlo. Y bueno, por supuesto que se desarrolla de todo lo que se hace, bueno, los músicos que hay en Oaxaca, en Guerrero, en el norte, por todas partes. O sea, México es riquísimo. Y ahorita está muy de moda y tanta gente se está viniendo a vivir aquí porque sienten que hay un boom cultural. Sí, claro, todo México somos, lo describiría con una palabra como arte. Eso somos. Astrid, bueno, tu carrera se ha destacado mucho por tus vestuarios, que es hermoso, lo vi en una entrevista, ¿no? Que decías que, cómo voy a llenar mi escenario de escenografía? Pues me la pongo, ¿no? Y cada canción que cantas tiene su vestuario. ¿Cuál ha sido uno de los vestuarios que consideras que ha sido más difícil su elaboración? Ay, bueno, es que hay unos que han sido muy difíciles, sobre todo porque tú sabes que cuando antes no era tanto, pero ahora es mucho más. Antes, cuando diseñaba mis vestuarios, no me preocupaba tanto por las dimensiones porque cuando viajabas, podías viajar con cajas un poco grandes. Pero después, así como es ahora, los vuelos es imposible y te lo tienes que llevar todo en maletas normales, si no tienes que pagar un montón de exceso y de todo. Entonces, ha sido uno de los más difíciles, pienso, pero no fui yo la que lo resolvió. Fue un pintor maravilloso que es amigo mío, que es Bruno Furiur, y que es un súper pintor. Y él, porque yo diseñé el traje, yo diseñé que iba cargando conmigo la República Mexicana, porque es el traje de la rielera, el traje de la rielera. Yo dibujé a una rielera y iba cargando a la República Mexicana y te llevaba un anafre, bueno, hasta Diego Rivera llevaba cargando, llegaba cargando todo, cosas de la revolución, de todo. Y, y un amigo mío, Bruno, fue el que hizo, porque yo hice el diseño y me dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Le digo, quiero que sea algo que se desarme. Y al final terminó haciendo una cosa increíble porque él hace también los pop-up, estos libros. De hecho, hizo uno sobre Versalles, que desgraciadamente, porque son muy caros, ya no se venden en Versalles, pero porque es muy difícil de hacer, de estos que se abren y aparece un castillo o aparece un palacio, un jardín. Y él me hizo todo esto que se desarma, que pesa como 8 kilos. Porque en ese entonces, con todo el que pusimos por el material que pusimos para la base era muy, pero me lo hizo. Y eso cabe en una maleta. Y si tú lo ves,
armado, Es mide metro y medio. enorme. Y entonces es uno de los trajes más difíciles de resolver. Y otro que fue muy difícil de hacer, que se lo hizo Michelle, porque luego, claro que a mí me hacen los trajes Carmita Soria, que, que ella es modista de alta costura, y ella me hace mis corsés y eso, pero hay trajes que son muy elaborados porque lleva mucho, y es el traje de Santa María Tonancintla, que lleva 300 piezas hechas a mano. Entonces hay trajes que han sido